Ayer hablamos con la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, para conocer más detalles de lo que fue anunciado esta semana en algo que pues ella misma calificó como histórico y que tiene que ver con una ley que van a enviar la iniciativa, que se va a enviar la iniciativa al Congreso mexicano, una ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Pues oímos a Alicia Bárcena explicar los puntos centrales de esta iniciativa que presentó esta semana en Palacio Nacional. Y vimos también, y seguimos de cerca el trabajo siempre de SEMDA, que bueno, pues es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que encabeza Gustavo Alanís y que hace un análisis, el primer análisis, digamos la primera aproximación de análisis a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se expediría la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Siendo SEMDA, pues una de las organizaciones más importantes en la materia que hay en nuestro país, le aprecio mucho a su director, a Gustavo Alanís, que esté aquí para hablar del tema. ¿Qué alcance tiene todo esto? Gustavo, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Hola Carmen, buenos días. Qué gusto estar nuevamente contigo y con todo tu auditorio. Pues mira, lo primero que hay que decir es que es algo que es necesario y que es oportuno. Como bien lo comentó la secretaria Bárcena el día de ayer que estuvo ahí contigo, la última reforma relevante así que se le hizo integralmente a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue en 1996 y hablando de una ley de 1988. Entonces sí estamos hablando de una necesidad muy fuerte de actualizar y de poner esto al día. Y me parece que para que esto al final, Carmen, llegue a buen puerto, va a ser necesario que haya una amplia participación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que haya consultas, que hayan foros para poder recoger opiniones, comentarios, sugerencias, recomendaciones de muy diversos actores allá afuera que seguramente van a querer contribuir. Y me parece que al final del día hay que tratar de buscar tener el máximo consenso posible. Y creo que una manera de poder intentar algo como esto es que se pudiera hacer un parlamento abierto, que de hecho ya lo hemos solicitado al Congreso, para efectos de poder asegurar que esto va a contar con, como decía yo, las opiniones, sugerencias, recomendaciones de distintos sectores de la sociedad. Y también algo, Carmen, que creo que es muy importante apuntar es que tiene que haber una sincronía adecuada entre lo que va a ser la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otras leyes en la materia. Por ejemplo, la Ley Forestal, la Ley de Aguas, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Cambio Climático, la Ley de Residuos, la Ley de Economía Circular, solo por mencionar algunas otras leyes. Entonces, tiene que haber una buena sincronía, una buena coordinación para efectos de que lo que vaya a decir ahora la nueva Ley Ambiental Federal esté en concordancia, esté en sincronía con esos otros marcos jurídicos ambientales. Y si quieres ahora podemos pasar, Carmen, a comentar algunos de los aciertos y algunas de las cosas que pueden preocupar en relación a esta iniciativa. Seguro. Y a lo mejor al final comentar algo contigo y con el auditorio sobre la implementación, ¿no? Sí. Porque de nada nos sirve tener una nueva ley si al final va a ser letra muerta, como sucede muchas veces en México, con nuevas leyes, con nuevas disposiciones legales o con acuerdos ambientales en el contexto, digamos, en el contexto internacional. Me parece Entonces, muy bien. Pues vamos por esta parte, lo que tú dices, vamos a ver lo que ustedes identifican como positivo, que ven de novedoso también, ¿no? Hay cosas que ya nos parece, hay algunas que ya están registradas en el propio marco legal, por lo menos conceptualmente, ¿qué de novedades hay en esta iniciativa para empezar a hablar de esta parte? Claro que sí, Carmen. Mira, en principio vemos como algo positivo el hecho de que se reconoce el vínculo entre la parte ambiental, la parte de salud y el bienestar de las personas, que me parece que son en buena medida los bienes jurídicamente tutelados. Y me parece que al final del día también es muy importante resaltar el tema de que hay que buscar lo más que se pueda a través de esta ley, que se respete el derecho constitucional a un medio ambiente sano que está en el artículo 4. También nos parece positivo que se incluyan, por ejemplo, principios del derecho ambiental internacional, como el principio de indubio pro natura, el del interés superior del ambiente, principio precautorio, principio de máxima publicidad, que son principios que ya están muy reconocidos
en otros marcos jurídicos en otros países y en acuerdos internacionales, ¿no? Pero, por ejemplo, pues nos preocupó que no está reconocido, por ejemplo, el derecho o los derechos de la naturaleza, que es algo que también está tomando mucha fuerza y mucho avance en el contexto global. La naturaleza tiene, aquí detente un segundito, Gustavo, ¿tiene derechos la naturaleza como tal? Bueno, eso es justamente parte del debate, ¿no? Y parte de la discusión, pero hay muchos países, como es el caso de Colombia, Ecuador, e incluso algunas legislaciones locales en México, que ya reconocen derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, como decía yo al principio, esta discusión para efectos de ver si cuestiones de esta naturaleza que estoy yo planteando tendrían que estar ya contemplados en una ley como esta. Otro aspecto, Carmen, que me parece positivo es que está todo el tema de la preservación y de la protección de los polinizadores como un principio de la política ambiental de México. Y es importante, Carmen, amigos del auditorio, porque esto es algo que es, digamos, prioritario para la conservación de ecosistemas, para mantener, por ejemplo, el equilibrio ecológico y también la sostenibilidad de procesos productivos. También algo que por años muchos actores de la sociedad habíamos venido demandando era que se incluyera la evaluación ambiental estratégica. ¿Esto para qué? Para poder evaluar, para poder incluir los temas ambientales en todo lo que tiene que ver con planes, con programas y con políticas públicas a nivel nacional. Y ojo, aquí, Carmen, amigos del auditorio, no hay que confundir con la evaluación del impacto ambiental. Es decir, una no sustituye a la otra, ¿no? Entonces hay que asegurar que por un lado se hagan las evaluaciones ambientales estratégicas, como decía yo, para que lo ambiental esté en planes, en programas y en políticas públicas que son de alcance nacional, pero al mismo tiempo se tiene que hacer la evaluación del impacto ambiental sobre obras o actividades que se tienen que someter al procedimiento. Y obviamente también, Carmen, asegurar que en estos procedimientos de impacto ambiental se asegure que las consultas no sean necesariamente facultativas para la autoridad ambiental. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día, Carmen, la ley lo que dice es que la Secretaría podrá llevar a cabo una consulta pública, es decir, ellos tienen la facultad discrecional para decidir si la hacen, si la llevan a cabo o no la hacen, ¿no? También, Carmen, otro aspecto que puedo mencionar como positivo es que hay nuevos criterios para lo que tiene que ver con el ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con disponibilidad de servicios ecosistémicos o atender procesos de degradación y todo el tema que tiene que ver con la restauración ambiental que ya la secretaria Bárcena te comentaba el día de ayer. Y ya para ir cerrando, Carmen, porque obviamente hay mil cosas que platicar, ¿verdad? Y que comentar al respecto, pero decir que nos importa mucho que se pueda fortalecer todo lo que tiene que ver con la participación pública en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Nos parece que es muy importante revisar las fracciones que están en el artículo 28 hoy de la ley en cuanto a cuáles son las obras y actividades que deben de someterse al procedimiento de impacto ambiental, revisar las exenciones, porque también hay la posibilidad de exentarte del procedimiento de impacto ambiental. Nos parece también que es importante que se puedan ir aclarando cierto tipo de definiciones, ¿no? Por ejemplo, qué es la ausencia de un desequilibrio ecológico o qué son las aportaciones ambientales netas que están contempladas en el proyecto, ¿no? También creo que es importante, Carmen, resaltar que hay que requerir análisis de impactos sinérgicos y acumulativos, que normalmente los promoventes de los proyectos tratan de no entrar a esto, porque si entran a esto, normalmente los proyectos no serían aprobados por la Semarnat. También nos preocupa que pueda haber confidencialidad en los expedientes cuando así lo pidan los promoventes de los proyectos, que es como está planteado hoy en día. Preocupante también, Carmen, así como resalté cosas favorables, pero preocupante también que se reducen los plazos en la evaluación del impacto ambiental cuando ni siquiera hoy en día la autoridad que tiene primero 60, luego 60 y luego otros 60, ni siquiera hoy en día puede llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental en los tiempos contemplados. Entonces, ¿por qué reducir plazos que hoy en día ni siquiera se están respetando?
Y igualmente, Carmen, en cuanto al procedimiento de impacto ambiental, decir que muchas veces lo que sucede es que una vez que se mete un proyecto al procedimiento, el promovente mete información adicional que a veces le pide la autoridad o mete información al alcance. Pero en estos casos ya no hay consulta porque la ley no lo contempla. Entonces nos parecería que cuestiones como estas deberían de ser tomadas en consideración y obviamente también decir que si bien es favorable el que haya nuevas categorías de áreas naturales protegidas, como es el tema de los geoparques o lo que tiene que ver con sitios de humedales, recursos naturales en sitios sagrados, etcétera, nos parece que también es muy importante ver cómo estas áreas naturales protegidas van a estar, valga la redundancia, debidamente conservadas y debidamente protegidas, porque luego no hay recursos, luego no hay personal para poder atender apropiadamente lo que tiene que ver con las áreas naturales protegidas. Y cerrando, Carmen, ahora sí, nos parece favorable el tema de los defensores ambientales, aunque creemos que hay que darle mucha mayor fuerza en el contexto de la ley. Tú y yo hemos platicado aquí con el auditorio sobre la mala situación que están pasando los defensores en México. Nada más en los últimos 11 años, 199 defensores asesinados. Entonces me parece que es favorable lo de los defensores, que esté ahí, pero reitero, con mayor fuerza y con mayor contundencia. Y se incorpora también algo novedoso, que son una cosa que se llama otras medidas efectivas para la conservación, que básicamente que lo que vienen a hacer, Carmen, es facilitar el trabajo de protección y de conservación de flora, fauna y ecosistemas en México. Y decirte al final del día que hay un nuevo principio de política ambiental que tiene que ver con la economía circular y que hay que relacionarlo ampliamente con la nueva ley que tenemos en México de economía circular desde diciembre pasado, ¿no? Entonces me parece, Carmen, que ahí están aciertos, ahí están preocupaciones y por eso reitero que es muy importante y muy necesario poder trabajarlo de manera coordinada con los muy distintos sectores de la sociedad que están interesados y deseosos de aportar al respecto. Pues estaremos siguiendo de cerca la presentación de esta iniciativa y lo que vaya a pasar en el Congreso mexicano y escuchando a los especialistas como tú que ya están analizando el alcance y las dimensiones que tiene todo esto. Así casi en una frase, para efectos de su implementación, yo le preguntaba ayer a la secretaria respecto al tema presupuestal, al tema de recursos. Bueno, porque podemos poner en la ley muchas cosas, pero el tema de la implementación, ya lo mencionaste, pero es un tema fundamental. Sí, Carmen, fíjate que México es muy bueno para adoptar disposiciones legales, en este caso ambientales, pero somos muy pobres en su implementación. Ya desde la negociación del primer NAFTA, del primer TLC, se decía México tiene buenas leyes ambientales, pero no las hace cumplir de manera efectiva. Entonces me parece que esa preocupación sigue vigente hoy en día y creo que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno federal vía la Semarnat es sí mayor presupuesto y fortalecer ampliamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como la Profepa, que debe tener más personal, más inspectores, debe tener más presupuesto, debe tener más recursos materiales para poder hacer su trabajo adecuadamente, ¿no? Que puedan hacer sobrevuelos, que puedan tener lanchas, que puedan tener los autos, que puedan tener para la gasolina, para cambiar las llantas, cosas muy triviales que estoy diciendo, pero que en la práctica pasa, ¿no? Que ellos mismos te dicen, no tenemos para la gasolina, no podemos cambiar una llanta porque no tenemos dinero. Entonces es muy importante que si vamos a tener un nuevo marco jurídico ambiental, vaya acompañado de la máxima voluntad política para hacerlo cumplir y ponerlo en práctica. Pues Gustavo Alanís, director de SEMDA, te aprecio muchísimo que estés aquí y seguiremos hablando, si me lo permites. Buen día. Gracias, Carmen. Siempre un gusto estar contigo. Igualmente, gracias por estar aquí. Y bueno, pues está ahí esta iniciativa que se anunció ayer, se enviará al Congreso mexicano y bueno, de la cual habremos de seguir de cerca pues el desarrollo y lo que vaya a pasar en el Congreso, en las cámaras y bueno, pues todo lo que está aquí involucrado. Gracias, Gustavo Alanís, por estar aquí como director de SEMDA.